Como todos los lunes, todos los jueves lo tenemos aquí a Mario. Mario, primero bienvenido al programa, como siempre. A propósito de la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios. Claro, el fallo de la Corte Suprema salió, recordémoslo, en forma casi inmediata a las elecciones, exactamente el martes ulterior, o sea, apenas 2 días después. A mí lo que me interesa por ahí pensar un poquito, repasar un poco, no es tanto la bronca que tuvieron los medios dominantes con el fallo mismo, que es evidente, sino también con el momento en que se dictó. Mucha protesta por el momento en que se dictó. Yo pedí a la producción esta tapa de La Nación, que es a su modo... Del 19 de junio. Del 19 de junio, que es a su modo una tapa histórica, en el sentido, no debe haber habido muchas tapas en la historia de la Nación con una foto tan tremenda, tan elocuente y tan elogiosa del presidente de la Corte como en toda su esta. historia casi. Media página, ¿no? Es decir, es una etapa impresionante, los que conocemos... Primero a 5 columnas, ¿no? Claro, por eso, los que conocemos los códigos, digamos, de cómo se edita, es impresionante, es un gran protagonista. ¿Por qué? Por lo que dice arriba, al revés del gobierno. La Corte falló contra la reforma del Consejo. Y la persona que está presentada ahí con una sonrisa es un prócer. Es una tapa... Es para la Nación un prócer. Los lorencistas, digamos, ¿no? Lorencitista. 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 Ahora Lorenzetti es algo así como la bestia negra de todos los medios dominantes, que lo responsabilizan por el fallo de la mayoría, por el concepto del fallo, pero mucho más por la fecha, por la imprudencia de haber dictado ese fallo 48 horas después. Repasemos un poco la cuestión, pensemos, ¿qué se va a decir dentro de unos? ¿Qué se va a decir? Se podría decir hoy mismo, con una visión panorámica, y qué se va a decir dentro de unos años. La Corte dictó el fallo antes de tiempo o después de tiempo. Después de tiempo. La Corte se tomó 4 años. Es decir, ¿por qué estamos discutiendo si sacó la sentencia el 29 de octubre en vez de haberla sacado el 14 de noviembre? Es tan relevante eso. Lo relevante es que la Corte le permitió... Es más, se esperaba antes de las PASO. Se esperaba antes de las PASO. La Corte lo dejó pasar, no quiso dictarlo en el intermedio de elecciones para no incidir, lo dictó inmediatamente después. Pero lo determinante en materia de tiempo fue el tiempo, el hándicap, el changui que le dio la Corte a Clarín, que le dio muchísimo tiempo, que ese tiempo Clarín lo ganó. Ese tiempo estuvo sustraído del imperio de la ley y ese tiempo no se recupera. Muchas veces lo dijiste acá, ¿no? Que la Corte jugaba, digamos... La Corte fue excesivamente piadosa, funcional o transigente con las chicanas de Clarín y con las medidas cautelares que decretaron jueces y cámaras. ¿Por qué tanta bronca entonces por esta cuestión que motiva editoriales en Clarín, Eduardo Van der Koy, en La Nación, Joaquín Morales Solá, diciendo mucho esto? ¿Cómo puede ser que se haga esto? ¿Cómo puede ser que se interfiera en la política? Y pensemos también, ¿con qué se interfiere? Supuesta y realmente con las repercusiones de las elecciones. Surgió un título de tapa, que fue el fallo de la Corte sobre ley de medios, que desplazó de las tapas de los diarios, aún de los diarios dominantes, a la repercusión de las elecciones. Ahora, pensemos cómo han tratado las elecciones esos propios medios. ¿Qué dijeron? Son un hecho irreversible. Game over, fin de ciclo. O sea, nada de lo que pueda pasar en el mundo, en el universo, en la política, en la Argentina, nada de lo que pueda pasar en los próximos años puede revertir eso. El kirchnerismo ha terminado y tiene que dedicarse a obedecer los mandatos o los programas de los otros. Se inicia la transición. Ya se inició la transición, no hay vuelta, no hay posibilidad. Si así fuera, ¿qué importan 3 tapas en la semana que pasó, en la semana anterior? ¿Qué es lo que importa? Y uno dice, importan, porque si no, no se enojarían tanto, no criticarían tanto y no reprocharían tanto. ¿Y por qué importan? Importan por 2 cuestiones, me parece, una de fondo, o las 2 de fondo, pero en distintos sentidos. La primera, porque demuestra que el gobierno puede ganar partido. Porque demuestra que en el escenario ese que se considera inmutable, interminable, irrevocable, pueden pasar cosas que sean favorables al gobierno. Ya había pasado alguna otra, la votación del presupuesto, la votación de la ley de cheque, la constitución del Congreso, aún en una elección a la que el gobierno pudo no haber leído bien en muchos otros aspectos, el gobierno puede ganar. Y en el otro, ¿cuál es? Que esto le sacó a los medios el control de la agenda. Y esto forma parte de la gran discusión que es el corazón del problema acá. Claro. ¿No? Y esto forma parte de la gran discusión que se tiene con el kirchnerismo en general, con muchos de sus intelectuales, con muchos de sus comunicadores, que es la posición de los medios, curiosamente, los medios dominantes, es que el relato no existe, es que la agenda no existe, lo que existe son los hechos, todo lo demás es invento, o sea, todo lo que sea narrativa, descripción y demás, es un invento, es mentira, es fábula. Sin embargo, cuando le sacan 3 tapas,
digamos, se enfurecen. ¿Por qué? Porque le sacaron el control de la agenda. ¿Y eso qué significa? Que la agenda importa, que el control de la agenda importa, entre otras cosas, porque no es tan separable manejar la agenda de manejar los hechos. Claro. Hay una conexión entre los hechos y la agenda. Y la opinión pública. Y la opinión pública. Entonces, voy a decir, ¿qué te importa si vos ya has ganado? ¿Qué te importa que te sacaron 3 tapas la semana pasada si vos tenés 2 años, 365 días por año, algún feriado, 720 tapas, 730 tapas para hacer lo que querés? Importa, porque tácitamente lo que reconocen los medios es que el control de la agenda es importante, y lo que también reconocen es que la agenda la quieren dominar ellos. Eso es una razón adicional para valorar la existencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, es decir, aquella que precisamente brega, entre otras cosas, para que no haya un monopolio o un que imponga oligopolio. la agenda. Exacto, que imponga la agenda. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un lujazo tenerlo a Mario Weinfeld dentro del programa.